Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este momento? Espero que bien. Todo lo que pasa, pasa para bien. Yo me estoy sonriendo, tranquila, con el compromiso que ya lo había asumido hace algunos días porque es un tema que lo venimos trabajando. Y es un tema que hay que tomar conciencia de que es parte de la vida y nos queda solamente hacer el conocimiento de que lo que estamos pasando es algo que nos debe llevar siempre, siempre hacia donde nosotros estamos deseando. Así que para empezar esta exposición de ideas voy a utilizar este medio. En este caso es una grabación que te estoy compartiendo, es de algunas ideas sobre el tema de la inteligencia emocional. Oh, qué tema, qué tema, qué tema. Si hubiera alguna pregunta, algo que quisieras profundizar, lo puedes hacer dejando aquí en comentarios o de repente siguiéndome en las redes, como estoy como María Isabel Monja. Así que podemos entonces entablar alguna comunicación que nos permita mantener siempre esas emociones bien gestionadas, bien fluidas, pero sobre todo que nos permita ser nosotros mismos. Esa es la intención. Bueno, vamos a hablar hoy día de 5 principios. Estos principios de la inteligencia emocional fueron propuestos por alguien que se dedicó a estudiar mucho este tema. Me estoy refiriendo a Daniel Goleman. Es importante que nosotros conozcamos esos principios porque de hecho va a depender que nosotros podamos responder a situaciones donde las emociones se van a manifestar. Vamos entonces empezando por el primer principio, que es el principio 1, que consiste en tener el autoconocimiento o la autoconciencia. La autoconciencia o el autoconocimiento es esa habilidad emocional que debemos tener desde un nivel de conocimiento personal. ¿Desde qué tanto te conoces? Tener ese autoconocimiento debe ser una tarea diaria, donde nosotros pongamos como prioridad el conocernos a nosotros mismos. Qué importante es que nosotros veamos nuestro ser como un vehículo que está manifestando todo aquello que nos está pasando. Prestemos atención, hagamos preguntas, esa es una de las formas muy, pero muy efectivas para poder empezar a ir recogiendo aquello que nosotros estamos viviendo, aquello que también nos está permitiendo sentir algo, o en este caso la emoción de cierta manera. Incluso ha pasado que algo que de repente te generó alegría o algo que de repente dentro del contexto te generó miedo, cuando se vuelve a repetir en diferentes circunstancias, en otro contexto, no es la misma reacción, son otras reacciones, porque somos seres que estamos cambiando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir conociendo. Entonces, el autoconocimiento va a partir justamente de esa curiosidad por saber quién eres y cómo te sientes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar el autoconocimiento? Lo podemos desarrollar a través de preguntas, preguntas de conciencia, de esas preguntas que a ti te permitan volver a ti y decir, bueno, esto tengo que asumirlo. El autoconocimiento también te va a permitir a ti reconocer qué potencialidades tienes, de qué te estás olvidando, de qué te estás olvidando para poderlo trabajar. Me estoy olvidando que yo soy una persona responsable, entonces eso lo tengo que trabajar. Me estoy olvidando que soy una persona que puedo compartir en el grupo y ser tolerante con los demás, entonces eso debo trabajar. Me estoy olvidando. Vamos entonces con el primer principio, el ejercicio que podemos hacer para poder reconocer el nivel de desarrollo de nuestra inteligencia emocional sería partiendo primero por el autoconocimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciéndose preguntas.
Siempre repito, en tiempos que tú puedes ir fijando, puedes hacerte preguntas. ¿Cómo me siento? Al cierre de una actividad, al mediodía, por la tarde, al cierre del día, antes de dormir, a la hora de levantar, imagínate con esa pregunta, ¿cómo te sientes? Ahora, si hacemos la pregunta a nivel personal, mencionamos nuestro nombre y decimos, bueno, ¿cómo te sientes, Isabel, hoy día? Mira qué importante es avanzar en el nivel de autoconocimiento. Vamos ahora al segundo principio, que es el principio del autocontrol. Cuando nosotros conocemos, podemos tener ese autocontrol frente a aquello que está sucediendo en el contexto. Mira que lo que está sucediendo en el contexto es lo que va a provocar que tú reacciones de cierta manera. Y cuando tú conoces que tienes lo interno, que tienes condiciones para poder hacer frente de una manera que no te limite, que no te perjudique ni perjudique al resto, tú puedes entonces sostenerte de aquello. Por ejemplo, está pasando algo que tú no esperabas. Te sorprendes, la sorpresa. La sorpresa a veces no es ni positiva ni negativa, pero puede que te lleve a algo que a ti te puede beneficiar o algo que a ti no te puede beneficiar. Muchas personas cuando tienen una sorpresa, bueno, generan a veces una molestia tan con el cuerpo, digamos, con tanta complejidad que hace que la persona, por ejemplo, pierda el conocimiento, ¿no? Se asombra. Otras personas de repente lanzan un grito, otras personas de repente se quedan que no hablan, pero en esas circunstancias, cuando tenemos un autocontrol y sabemos que nosotros podemos, mira, podemos, tú y yo podemos tomar, por ejemplo, una acción de respiración, entonces podemos hacer que esa emoción, mira, se vaya poniendo a un lado, ¿no? Está ahí la emoción, la vivo, la manifiesto, la hago fluir, pero hago que esa emoción pues genere un proceso de restablecimiento en mí. Y qué bueno, bienvenida a toda emoción. Creo que ya lo hemos venido viendo, ese punto de las emociones, ¿no? Hay que vivir, las emociones nos acompañan todo el tiempo está. Que no las identifiquemos no quiere decir que no se estén dando. Bueno, entonces hablamos del autocontrol. Un ejercicio para hacer el autocontrol es traer a la mente alguna situación que te genere una emoción, ¿no? O lo que esté pasando, ¿no? Hacerte la pregunta, lo que hacíamos primero en el autoconocimiento, cómo me estoy sintiendo, y la respuesta te va a llevar a una emoción. Entonces, ¿cómo es que yo genero aquí el autocontrol? Es ahí donde yo empiezo a hacer mi respiración y empiezo a reflexionar. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Entonces, eso puede hacer de que nosotros vayamos haciendo que la emoción que le estemos viviendo, pues ya cumplió, lo viví, estoy sintiéndome como un ser que es normal, porque todos tenemos las emociones, todos vivimos las emociones, pero ya hago la respiración y ejerzo un control sobre aquella emoción. No es un control, como también lo repito siempre, de contención, sino es un poco estar vigilando en qué momento la emoción está apareciendo y cómo es que la emoción va a ser la fortaleza, mira lo que estoy diciendo, va a ser la fortaleza para poder avanzar en lo que tú ya te estás proponiendo. Porque digo, cuando hacemos una respiración, hacemos una actividad consciente de volver en ti, ¿no? Vuelves en ti, estás aquí y sigue la vida, porque la vida es eso, ¿no? Las emociones aparecen, las emociones están allí, las emociones van a estar de repente en algún momento mucho más intensas, en otro momento mucho más livianas, más llevaderas, pero igual caminamos ahí con las emociones, siempre generando ese nivel de inteligencia emocional para poder hacer ese control de la emoción. Otro de los pilares es el pilar de la motivación. Ese es un pilar que si nosotros trabajamos bien el autoconocimiento, ¿no? Trabajamos bien el autocontrol, entonces ya podemos tener esa energía para poder inspirarnos a que teniendo la emoción, nosotros nos inspiramos a movernos al nivel o al lugar donde nosotros estamos deseando. La motivación es como esa energía
es reconocer qué tanto poder tienes tú, que a pesar de que esté pasando en el contexto algo, tú puedes reponerte y tú puedes hacer de que la emoción que está aquí contigo haga un proceso de regenerarte para poder avanzar. Cuando nosotros tenemos la motivación, vamos a estar en sintonía con nuestros deseos. Y una de las formas de cómo trabajar la motivación es preguntarte cuál es tu propósito. ¿Qué propósito? Yo estoy en tal situación, en tal acción, a ver cuál es mi propósito. Entonces también aquí es recomendable reconocer las fortalezas que tú tienes. Cuando tú reconoces tus fortalezas, entonces tú te inspiras, mira, voy a otro nivel, tú te inspiras y dices, esto es lo mío, porque yo tengo estas condiciones. Entonces, cuando tenemos un nivel de inteligencia emocional, nosotros estamos con mucha más predisposición para poder hacer las cosas con más energía, porque estamos motivados. Entonces, te recuerdo el ejercicio para trabajar la motivación es encontrar el vehículo que te va a llevar a donde tú quieres estar, ¿no? El vehículo puede ser, por ejemplo, tu carisma, motívate, inspírate, ¿no? Porque tienes carisma, tus fortalezas, las habilidades que tú tienes. Eso te va a dar la energía para que tú puedas seguir el camino que te va a llevar hacia donde tú quieres. Imagínate lo que estamos diciendo nosotros en este momento, o te estoy diciendo en este momento que la motivación es esa fuerza, va a ser siempre esa fuerza. Otro de los pilares, el cuarto pilar es la empatía. Siempre se habló que en la empatía hay que ponernos en el lugar del otro. Fíjate que a veces cuando uno lo escucha como que dice, bueno, vamos a hacerlo realidad, pero no le tomamos esa atención que debe darse, ¿no? Que debe darse. Y es una atención de el sentir cómo se siente el otro en este momento y yo me pongo en el lugar dentro del mismo contexto, dentro del mismo contexto. Es así que cuando yo veo diferencias en alguien, yo acudo a la empatía. Y digo, ¿cómo me sentiría yo en ese lugar? ¿Cómo me sentiría yo o cómo quiero que me traten? Por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones, ¿cómo quiero interpersonal? ¿Cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero o cómo actuaría yo ante una situación? Porque a veces decimos, ¿no? Tú debiste haber hecho sí, pero no somos empáticos, porque muchas veces lo que estamos pensando que haga otra persona, nosotros no lo hacemos. ¿Ya? Entonces, la empatía es un pilar que nos va a permitir vinculados a través de las emociones que nos permitan mantener relaciones fluidas y duraderas. Esa es la empatía. La empatía en este caso, es esa habilidad que nos va a permitir vincularnos emocionalmente con las otras personas. Una forma de trabajar la empatía es dando gracias, ¿no? Ser agradecido. De silencio, aquí vamos a un ejercicio. Cada vez que tú recibas algo, siempre da las gracias. El agradecimiento va a ser de que tú estés vinculándote con las emociones, con el sentir de la otra persona. Hay que ser empáticos. Estamos en un tiempo donde tenemos nosotros que caminar juntos, pero si agregamos a ese caminar juntos no solamente la parte física que nos mantenga unidos, la cercanía, sino que también a través de los afectos. Me vinculo con los afectos, me vinculo con la situación emotiva de la persona que está en mi contexto. Entonces ya avanzamos, hemos dicho, primero no tenemos un autoconocimiento como el primer pilar, luego tenemos el autocontrol, la motivación, la empatía y ahora sí viene el quinto pilar, es un pilar que mucho tiene que ver con también una inteligencia interpersonal, las relaciones con las demás personas y qué importante es justamente cuando estas emociones están bien gestionadas, nosotros podemos ir vinculándonos siempre con más personas. Entonces trabajamos lo que son las habilidades sociales, ¿no? Son capacidades para adaptarnos en los contextos donde nos toque desenvolvernos.
Si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, si estamos en la comunidad, si estamos haciendo una actividad donde nos vinculemos con las personas, pues utilicemos las habilidades sociales. La habilidad de comunicarse, la habilidad, por ejemplo, en este caso de la asertividad, cuando queremos comunicar algo que sea de provecho para las personas que estén inmersas en un grupo, hay que manejar mucho la habilidad de la asertividad, la habilidad de hacer amigos. Y quien está con las emociones, con emociones que permita que las demás personas se acerquen con mucha confianza, con mucha tranquilidad, pues eso se va a dar, ¿no? Dentro del marco de la vivencia de nuestras emociones. Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer para trabajar las habilidades sociales? Podemos hacer una lista de amigos, una lista de amistades, ver de qué manera está aumentando, hacer un plan de trabajo para que nosotros podamos ir mejorando en las relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo digo hacer un plan de trabajo, me refiero al trabajo que debemos hacer con las emociones para poder mantenernos vinculados tanto en las interacciones sociales, pero también gestionando estas emociones. Por muchas emociones mal gestionadas, nosotros rompemos vínculos con otras personas, ¿no? Por muchas emociones que no son bien digeridas, nosotros reaccionamos, por ejemplo, cuando hay mucha contención de las emociones, no son canalizadas, de repente alguien viene, nos dice algo que es muy leve, pero lo magnificamos y empezamos a hacer ya una convivencia o una situación de agresividad. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos conociendo estos 5 principios de la inteligencia emocional. Los cinco nos van a generar ese bienestar emocional que es uno de los pilares para poder, importantes para poder generar un bienestar íntegro. Nosotros siempre estamos enfocados en querer desarrollar nuestra personalidad, nuestro desarrollo, y todo tiene su sustento en las emociones. Todo lo que lo que estamos viviendo tiene su razón en las emociones, todo. Si estamos hablando, por ejemplo, de la parte académica, no puedo aprender si yo no estoy, por ejemplo, con mis emociones que me permitan, por ejemplo, despertar la curiosidad y aprender. Si estoy trabajando, igual con las relaciones con las personas, están allí las emociones. Si tengo éxito en los negocios es porque estoy conviviendo bien con las emociones. Entonces, todo está en ese sustento. Siempre hay que tener en cuenta que el trabajo de las inteligencias emocionales es una responsabilidad personal. Así que nos seguimos encontrando en otro momento para seguir compartiendo ideas que nos van a permitir siempre trabajar en nuestras emociones. ¿Ok? Ha sido con ustedes un espacio donde lo he podido compartir, lo he podido disfrutar. Sé que hay personas que me hicieron varias preguntas en esta semana sobre el tema y sé que están siguiéndome, y cualquier duda, cualquier consulta, no dudes en escribirme y yo estaré atenta para poder compartir.